Gracias por continuar una semana más con los ojos del alma. El día de hoy abordaremos el tema educación sexual enfocado en personas con discapacidad visual. Antes de empezar, deja tu like, suscríbete, síguenos en todas las plataformas digitales. Recuerden que estamos en Spotify, Telegram y YouTube. Déjanos tus sugerencias de temas que les gustaría que abordáramos. Mi nombre es Lupita. Mi nombre es Fernanda y no olvides dejar tu comentario, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de las notificaciones de cuando subamos un episodio más. Antes de adentrarnos en este tema, que sabemos de antemano que puede resultar muy controversial, queremos invitarlos a expandir un poco su mente y poder entender desde un aspecto más cercano la información que les brindaremos el día de hoy. Igualmente esperemos y todo esto sirva como un medio informativo y puedan utilizarlo en un futuro. Igualmente cabe mencionar que pues nosotras no somos expertas en este tema, no estudiamos como tal la materia de sexología, pero créanme que estamos abiertas a brindarles toda la información que pueda ser útil para ustedes. De antemano esperemos este tema sea de su agrado. Sabemos que quizá suele ser un tema bastante complejo y pues suele ser un tabú. Antes que nada, pues queremos abordar este tema con la finalidad de que abras tu mentalidad a nuevas expectativas y sobre todo a esta información que se les está proporcionando con la finalidad de tener una mejor calidad educativa en este ámbito. Y sin más por mencionar, pues entremos de lleno en este tema. Pues primero que nada, quiero compartir mi perspectiva y bajo qué fundamento es que yo puedo hablar respecto a este tema. Yo estudié la carrera de trabajo social y algún tiempo estuve proporcionando pláticas de educación sexual en un centro de salud y también en una secundaria. Es por ello que puedo abordar, si bien es cierto, no tan extensamente, porque cabe aclarar que yo no he vivido como tal esta experiencia, pero sí les puedo compartir desde un aspecto más profesional este tema. Trataré de que sea lo más desglosado posible para que puedan pues entenderlo y también a su vez tener esta claridad de cómo llevar una sexualidad responsable. De igual forma, yo no he tenido experiencias en este ámbito. Sin embargo, he podido conocer a través de información que me han proporcionado de una manera más a profundidad. Puedo dar una información clara, concisa, pero sobre todo valiosa, que puede ser de mucha utilidad para gente que requiera este tipo de temas, ya que la discapacidad visual y cualquier tipo de discapacidad no se excluye de vivir este tipo de experiencias. Primero que nada, pues cabe mencionar que esta es una decisión que se tiene que tomar de la manera más informada y más correcta posible, con también esta parte del conocimiento y los riesgos que esto influye, porque no solamente es tomar la decisión de querer tener una vida sexual activa, sino que también saber de antemano los riesgos que esto podría ocasionar. Primero que nada, en el mejor de los casos, digo en el mejor de los casos porque inclusive ha habido personas que pues han como tal perdido la vida por este tipo de situaciones, de una mala decisión o una mala información inclusive. Primero que nada es ser consciente de que si tú y tu pareja van a tomar una decisión de esta índole, ir lo más preparado posible. ¿Cómo? Teniendo la información de los métodos anticonceptivos primeramente que podrías utilizar y más que nada cómo utilizarlos. Los métodos más comunes serían el condón, tanto femenino como masculino, la famosa pastilla del día siguiente, los parches anticonceptivos. Igualmente, pues cabe mencionar que para los siguientes métodos que les compartiremos es necesario acudir a un ginecólogo, ya que estos métodos pues sí tienen que ser colocados con la ayuda de un ginecólogo especialista en el tema y los métodos serían el DIU,
que igualmente cabe mencionar que todos estos métodos tienen un cierto nivel de eficacia. No quiere decir que tú por utilizar un método, entonces ya tienes como tal la garantía de que no salgas embarazada. Realmente ningún método te proporciona el 100% de eficacia o de certeza de que tú no vas a salir embarazada. También existen métodos como, por ejemplo, la T de cobre. Hay un implante que también se coloca en el brazo, funciona como un regulador de hormonas, se podría decir. Cabe mencionar que cada uno de estos métodos tiene ventajas y desventajas. Por lo regular, estos métodos se suelen cambiar de entre 4 y 5 años después de haber sido colocados. Siempre se recomienda utilizar más de 2 métodos, es decir, por ejemplo, tienes la T de cobre, pero también puede ser que sigas utilizando el preservativo o los parches. Esto evita más y disminuye tanto una enfermedad venérea de transmisión sexual como un embarazo no planificado. Igualmente cabe mencionar que es muy importante que cuando empieces a tener tu vida sexual activa, acudas ya sea a tu médico más cercano o a tu centro de salud. ¿Para qué? Para cerciorarte de hacerte los estudios correspondientes y de esa manera pues tener la certeza de que no contrajiste ninguna enfermedad de transmisión sexual y tampoco pues tienes algún riesgo de tener algún desbalance hormonal, porque cabe mencionar que también estos métodos anticonceptivos suelen también afectar en esta parte hormonal a algunas mujeres, no a todas, pero sí a algunas llega a tener esta parte de desbalances y es muy importante el que tú acudas a tu médico. Igualmente, si eres una persona con discapacidad, si vas a tomar una decisión como lo es el tener una vida sexual activa, que te informes y que más que nada lo hagas de manera responsable. Igualmente, si tu pareja ya es alguien que tiene una vida sexual activa o que ha tenido con anterioridad una vida sexual activa y tú no, invítalo a hacerse los estudios correspondientes, porque es la única manera en la que tú podrías cerciorarte que no vas a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Cabe mencionar que hay enfermedades de transmisión sexual que pueden ser controladas mediante medicamentos. Algunas sí suelen ser curables, no todas. Entonces sí es muy importante el que antes de tomar esta decisión incluso consultes a tu médico o consultes un ginecólogo de confianza para que te proporcione información personalizada a tu nivel hormonal y a tus necesidades que requieras. Es decir, por ejemplo, soy una persona que va a iniciar su vida sexual activa y en un futuro tengo planeado tener hijos, pero en este momento de mi vida no lo requiero. Entonces voy con mi ginecólogo y le explico, mire, ¿sabe qué? Yo requiero algún método anticonceptivo que usted me recomiende, que usted me pueda dar y puedo adquirir, en donde no me va a afectar tanto hormonalmente, porque yo en un futuro quiero tener hijos, pero en este punto de mi vida solo quiero iniciar mi vida sexual activa y no requiero hijos en este momento. Ese es un ejemplo. O el otro ejemplo podría ser que te hayas tomado la decisión previa de no tener hijos, ni en el momento en que acudas al ginecólogo, ni en algún futuro. Comunicarlo también y decir, yo he tomado la decisión de no tener hijos y requiero un método que se adecue a mis necesidades. Exactamente. Ahora, también es importante, tanto para las mujeres como para los hombres, más que nada para las mujeres, que tengan muy presente sus cambios hormonales, su ciclo menstrual. Exactamente, porque puede ser que inicies una vida sexual activa, vas, te colocas algún método anticonceptivo y no te des cuenta que te está cambiando las hormonas. Y después puede ser un poco más complejo para la salud en general. Entonces sí es muy importante que estés muy al pendiente de estas cuestiones para en cualquier momento que utilices algún método puedas detectar de inmediato si te está generando algún desbalance hormonal. Igualmente, cabe mencionar que, si va a ser tu primera vez, pues es muy probable que no acudas al ginecólogo, porque muy pocas personas llegan a tener esta cultura de planificar y entonces hacerlo todo de la manera más correcta y responsable. Pero si tú estás pensando en tener tu primera vez a un corto plazo, podrías utilizar, no sé, se me ocurre, el condón, que también es muy importante
que tanto el condón femenino o el condón masculino sepas correctamente cómo colocarlo, porque puede ser que puedas rasgarlo sin querer o que de pronto el hombre no sabe retirárselo de manera correcta y entonces se escurra un poco de semen y es suficiente para tener un embarazo. Entonces lo que yo recomendaría en estos casos sería utilizar dos métodos. Por ejemplo, en el caso de que pues vayas a utilizar condón, podría ser pues condón y pastilla. Igual que lo hagas pues con toda la información posible. ¿Para qué? Para que no tengas el riesgo de hacerlo mal y entonces que no te sirva de nada y a final de cuentas pues te estás arriesgando de igual manera. Igual cabe mencionar que mucha gente piensa que por el hecho de utilizar condón ya no vas a contraer una enfermedad de transmisión sexual y esto es totalmente una mentira. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, el miembro del hombre queda cubierto, pero los testículos no. Entonces, pues es importante que si vas a tomar una decisión de esta magnitud, pues lo hagas de la manera más responsable y reitero, antes acudas con tu pareja a realizarse los estudios correspondientes para que entonces tú ya no tengas esa zozobra y ese miedo de poder contraer alguna enfermedad siendo tu primera vez. Algo importante a destacar es que si ya iniciaste una relación sexual activa, si ya tuviste tu primera vez como mujer en este caso, acudas a hacerte ciertos estudios, como por ejemplo el Papá Nicolau. También es importante mencionar que cuando vayas a empezar tu vida sexual, si ambas personas que van a iniciar esta vida sexual activa, es muy importante el que se empapen de toda la información que se pueda. Igualmente, pues toda la precaución que esto conlleva. Recuerden que toda acción tiene una consecuencia, entonces busquemos que la consecuencia sea lo más positiva posible sin dañar a ninguna de las dos personas. Si tu pareja antes ha tenido una vida sexual activa, pues digo, es menos complejo. ¿Por qué? Porque él ya tiene más o menos el conocimiento y ya no va tan a la expectativa. Pero si hombre y mujer no tienen esta experiencia, pues busquen con alguien que realmente les pueda brindar pues esta información de la manera más correcta posible. Es súper importante tener muy presente que el paso de iniciar una vida sexual activa implica muchos riesgos si no te preparas de la manera adecuada y si tu pareja no se prepara de manera adecuada, si es que él o ella ha iniciado una vida sexual activa. Es importante poder tener esta información a la mano, ya que como persona con discapacidad visual muchas veces es más complejo el que puedas acudir a un centro de salud o con un ginecólogo. ¿Por qué? Por el tabú, incluso el qué van a pensar, yo soy una persona con discapacidad visual, cómo me van a orientar, cómo me van a explicar, me van a juzgar. Créanme que un profesional en el tema no va a tener este tabú de, ay, ya viene una persona con discapacidad visual y le tengo que dar esta información. No pasa nada. Ni tampoco va a tener estos prejuicios. No pasa nada, es parte de... Recordemos que no por el hecho de tener la deficiencia de un sentido visual en este caso, quiere decir que entonces no tengamos estas curiosidades o no tengamos este sentido de poder vivir, porque es parte de la vida. El crecer como persona adulta, digámoslo así, es parte de vivir independientemente de la discapacidad visual o discapacidad que sea. Desafortunadamente, si estás en esta circunstancia de que no te sabes desplazar o no, pues no te sabes mover y no tienes la manera de poder abordar esta información con alguien, es por ello que también estamos compartiendo este tipo de información. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la información a la mano y no tomemos decisiones que nos puedan cambiar la vida en muchos aspectos. Que tratemos de ser lo más responsables posibles con una decisión de esa magnitud, que no nada más es el hecho de tener un embarazo no deseado, sino de contraer una enfermedad de transmisión sexual como lo que es el papiloma humano, que puede llevarte hasta la muerte, desafortunadamente. Entonces, seamos personas responsables, vivamos nuestra sexualidad con muchísima responsabilidad y también con toda la información que podamos implementar a la hora de llevar esto a cabo.
Nuestra finalidad con esta información es poder brindar de alguna manera, a lo mejor no muy profesional, pero al menos algo que te sirva para poder estar un poco más orientado y poder llevar una vida sexual activa en plenitud y sin el temor de que vaya a haber algún riesgo, alguna consecuencia por la irresponsabilidad y la poca información que podamos tener. Igual cabe mencionar que muchos de estos métodos mencionados son totalmente accesibles, o sea, si tú vas a un centro de salud y pides que te proporcionen condones, te los pueden otorgar de manera gratuita y sin hacerte ninguna pregunta. Es algo pues muy normal. También hay varias instituciones que te colocan métodos anticonceptivos o a bajo costo o si no, pues de manera gratuita. Entonces te invito a informarte y estar un poquito más consciente de toda esta información que intentamos brindarte. De igual forma, yo quiero hacer una cordial invitación a que si tienes algún familiar con discapacidad visual, ya sea, no sé, un primo, un hijo, una hija incluso, o sea, te abras a este diálogo y puedan conversar de este tema, ya que pues realmente es algo natural que pues empieza a poder darse desde la adolescencia, en donde pues evidentemente comienzan los cambios físicos y hormonales y demás. Entonces siento que sí es súper importante recalcar que toquen este tema con el mayor respeto posible, pero a su vez proporcionando la información idónea, porque muchas veces pasa que pues por el tema de que, ay, es que mi hijo, mi hija tiene discapacidad visual y cómo le voy a hablar de ese tema o cómo lo va a hacer o cómo es una persona como el resto de los demás, entonces no pasa nada. Igual si tienes una hermana, un hermano, también es importante que aborden el tema, o sea, que entre familia también haya esa comunicación y confianza de poder abrirse a dialogar y a poder proporcionar la información, porque muchas veces uno llega a buscar información en otra parte en donde pues desafortunadamente no es buena la información o sobre todo pues la malinterpretan. Entonces sí es muy importante que se abran a esta oportunidad de poder tener esa conversación, incluso aunque no seas persona con discapacidad. O sea, si se pudiera abrir un poco más esa mentalidad y no tener este tema tan tabú, sería muy interesante el que entre familia puedan comunicarse esos temas, ya que pues es algo súper natural, súper normal. Entonces yo sí quiero hacer mucho hincapié en que si tienes esta oportunidad de poderlo tratar tanto con tus hijos o hijas o viceversa, si eres persona con discapacidad visual, ten la confianza de ir y contarle pues a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a alguien que puedas tenerle esta confianza y que también ellos proporcionen esta confianza de que no es algo malo, que no es algo grave, que es algo natural que puede pasar en cualquier momento y qué mejor que tengan esta confianza, incluso que la misma familia te pueda apoyar en decir, ay, es que yo le tengo la confianza, no sé, a mi mamá y yo voy a hablar con ella y voy a tocar el tema y voy a pedirle una orientación que me apoye en acudir al ginecólogo, supongamos, ¿no? Porque no me sé desplazar. O viceversa, decir, bueno, pues tengo una hija que ya es adolescente, voy a tocar el tema, o una hija que ya es mayor de edad o lo que sea, y voy a tocar el tema y la voy a instruir a que pueda iniciar su vida sexual activa sin temor y con responsabilidad. Igualmente, pues si tú no te sientes con esta confianza o tú, padre de familia, no encuentras la manera de abordar como tal este tema con tu hijo o hija, hay un libro que te puede ayudar mucho a esta parte, no solo de la sexualidad, sino también del empezar a descubrir cambios físicos, de esta parte de la transición de la niñez a la adolescencia, que se llama ¿Qué húbole con? Es un excelente libro, te puede servir como herramienta de apoyo y de verdad, como persona adolescente, te ayuda mucho a entender con más amplitud toda esta parte. Y pues las dudas que llegamos a tener posteriores, pues de verdad tú como padre de familia bríndale a tu hijo la confianza de que pueda ir y contarte las cosas sin ningún temor de que lo vayas a juzgar o de que se sienta vulnerado, porque si él se está abriendo a ti para contarte algo tan personal,
pues no es para que se sienta de cierta manera señalado o juzgado. Ahora, en caso de que en verdad ya no encuentren como esta parte de igual poderlo abordar, de verdad, con toda la confianza, pueden buscar ayuda profesional de una terapeuta sexual que pueda en conjunto cómo brindar esta información de manera correcta y sin temor, sin esta parte del tabú, sin esta parte de cómo le voy a hablar a mis hijos de esto, cómo voy a abordarlo, o viceversa, ¿no? Cómo les voy a ir y decirles a mis papás de este tema, o sea, que sea algo natural, que se dé de forma natural, sin temor a ser juzgados o a ser señalados, criticados, e incluso pues hasta regañados, o sea, que no haya esto de, ay, ¿por qué me vienes y me hablas de estas cosas? O, ay, ¿por qué quieres saber de esos temas? Eso no se habla en casa. O sea, creo que hay que romper ese tipo de ideologías de que esos temas no se hablan en casa, porque por ese tipo de mentalidad es que hay muchísima desinformación y lamentablemente pues muchos abortos, muchos embarazos no deseados, mucha enfermedad. Entonces sí es muy importante que haya esta comunicación, esta confianza de padres de familia o tutores de familia hacia pues una persona con discapacidad visual y viceversa, ¿no? Sí, exactamente, es realmente importante el concientizar esta parte de no tenerle miedo a abordar temas tan importantes que desafortunadamente se dejan de lado o les asusta a la gente cuando es algo completamente natural y cuando inclusive debería de ser de cierta manera un derecho a tener este tipo de información para no hacer las cosas de una manera inadecuada o de una manera desinformada. Siento que también es importante que si pueden acudir a un centro de salud con un ginecólogo en donde puedan proporcionar de manera física los diferentes métodos anticonceptivos que hay para que la persona con discapacidad pueda saber qué es lo que va a adquirir de alguna manera en algún futuro o en algún momento, sería algo muy importante, ya que pues no te da este temor igual de, ay, es que si me implantan la T de cobre, o ay, es que si me inyectan, o ay, es que si me pongo el parche, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo? ¿Cómo voy a reaccionar? Siento que igual es importante que los puedan tocar previamente físicamente el método anticonceptivo para que en cuanto crean que sea necesario utilizarlos, pues ya no tienen este miedo de, ay, ¿qué voy a tener en mi cuerpo? ¿Qué me van a poner? ¿Qué me van a hacer? ¿Saben? O sea, ¿por qué? Porque pues muchas veces esta parte también da como un poco de temor, el qué voy a andar trayendo en mi cuerpo, el qué me van a colocar si no lo veo. Entonces sí es muy importante también que si pueden y tienen la oportunidad de poder hacer esta actividad, siento que sería de mayor apoyo para igual uno como persona con discapacidad quitarse ese miedo, ese temor, incluso pues el decir, híjole, es que me va a hacer daño, ¿no? Que sepas cómo es un aparato reproductor masculino y femenino, porque desafortunadamente hay gente que no lo sabe, o sea, si eres mujer no sabes cómo es un aparato reproductor masculino y si eres hombre tampoco lo sabes porque no lo ves. Entonces es muy Sí, importante el que tengamos esta cultura de conocer realmente cómo está compuesto el cuerpo. claro, sí, porque pues por lo regular siempre en las escuelas lo que llega a pasar es que te mandan, no sé, a que hagas cierto trabajo y pues todo es en imágenes, todo es en gráficas y creo que eso pues para una persona con discapacidad visual al menos pues no es idóneo porque pues ok, haces el trabajo y ya, pero te quedas en blanco en cuanto a ese tipo de cosas porque no las puedes tener para poder palparlas. Y entonces sí es muy importante que puedan pues igual conocer esa parte, buscar esa forma de poder explicarle a la persona cómo es el sistema reproductor. Y créanme que no es algo malo el que una persona pueda explorar y conocer esa parte de pues cómo es el sistema reproductor femenino y masculino. O sea, siento que hay muchas alternativas para poderlo lograr y poder dar una buena información. Exactamente. De antemano, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más. Esperemos que el contenido sea totalmente útil y que cambiemos un poco esta mentalidad de ver las cosas como si fueran algo malo, de ver ahora sí que como se llama, ¿no?
la sexualidad como algo malo, como algo que se deba esconder, como algo que no se puede abordar. Creo que si bien es importante abordarlo con una persona que es normovisual, cuando tienes la deficiencia de un sentido que como tal no puedes verlo ni conocerlo de otro modo, abramos de verdad nuestra mente para que no sea esta parte de la desinformación la que nos lleve a una cuestión compleja, ni que no deberíamos de vivir por el desconocimiento de las situaciones que nos esperan, o que no sepamos realmente cómo actuar en cualquier circunstancia. Seamos un poquito más conscientes en este aspecto y realmente no nos neguemos, ni como padres de familia, como tíos, a brindarle la información adecuada a las personas que lo requieren. Recuerden que la sexualidad, independiente de que forme parte de la vida cotidiana, porque al final del día es algo que se vive cotidianamente entre una pareja, es un acto de amor, pero de un amor responsable. Y si somos responsables, podemos vivir y cambiar estas mentalidades que no se prestan de alguna forma a abrirse un poco más. Una relación íntima es un acto de amor entre dos personas que deciden entregar algo muy importante. Entonces, entreguemos con responsabilidad, porque para vivir y disfrutar no solo es necesario mirar.